Muy buenos días, señorías. Se reanuda la sesión. Conforme a lo acordado por la Junta de Portavoces, procedemos a sustanciar conjuntamente los puntos del orden del día relativos a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales y al proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10.995 de 23 de noviembre del Código Penal en materia de maltrato animal. Les recuerdo que, finalizado este debate, se votarán las enmiendas correspondientes a estos dos proyectos de ley. En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González Moro. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, les voy a contar un cuento. Hace 35 años, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Parlamento hizo la primera ley de protección de animales y hicimos lo siguiente, 35 años. Prohibimos los toros en Canarias, es la única comunidad que tiene prohibidos los toros hace 35 años, y no se crean que porque no había cultura de los toros. Canarias tenía unas plazas de toros magníficas y les cuento por qué fue. Porque venían todos los grandes toreros durante 50 años, porque los toreros iban a hacer la temporada de América, iban en barco hasta Canarias, en los barcos venían también los toros de la península, se quedaban una semanita en Canarias y durante 40 o 50 años las grandes figuras del toreo actuaban y toreaban en Canarias. Pero hace 35 años el Parlamento de Canarias decidió hacer la primera ley de protección animal y se prohibieron los toros. Pero lo que sí permitimos son, en aquel momento, en aquella ley, se excluyeron las peleas de gallo. Y se excluyeron las peleas de gallo, que siguen siendo legales en Canarias, porque formaba parte de la cultura canaria, donde todas las familias de La Palma, de Tenerife, de Fuerteventura, tenían las espuelas de plata de sus padres, de sus abuelos y bisabuelos, que habían emigrado a Cuba y que es parte de la cultura canaria. Y todavía, en municipios como Güímar, como Icó, en Fuerteventura, en La Palma, están ancestrados las peleas de gallo. Era una contradicción, pero en aquella época a todos los canarios nos parecía normal. No se podía maltratar a los toros. Por cierto, cuando se hace la ley quedaba un toro en la Plaza de Toros de Tenerife y el ayuntamiento lo tuvo que cuidar y alimentar durante 10 años hasta que el pobre toro murió. Y hoy traemos la ley de protección animal. Esas contradicciones a lo mejor eran lógicas hace 35 años. Y traemos una ley de protección animal donde volvemos a tener contradicciones que no son lógicas. Esta diputada explicó en este Congreso de los Diputados que Canarias es la región europea con mayor biodiversidad, con mayores número de plantas endémicas y, sobre todo, con determinadas especies únicas en el mundo y que quedan poquitas en Canarias. Estoy hablando del lagarto gigante de La Gomera, del hierro. Estoy hablando del pinzón azul de Gran Canaria, que quedan 40 parejas, de la listaneja y otras, las musarañas también en Fuerteventura, y que son especies que están protegidas y que tienen programas de protección financiados además por la Comisión Europea y que gestiona el área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma y de los cabildos. Pues muy bien, con esta ley, que a nosotros nos parece que es un avance en muchas materias, se consideran a los gatos asilvestrados y a los hurones asilvestrados animales domésticos. Los gatos asilvestrados y los hurones asilvestrados se comen a los lagartos gigantes, se comen a los pinzones azules, se comen a la listaneja. Y las enmiendas que presentó Coalición Canaria no las hizo Coalición Canaria, la hizo el personal del Centro Superior de Investigaciones Científicas
el personal de medio ambiente del Gobierno de Canarias, las secciones de protección de los cabildos insulares y está apoyado… Señorías, ¿podrían mantener silencio, por favor? Y está apoyado por todo el mundo ecologista de Canarias. Pues bien, al hacer eso, pues resulta que habiendo millones de gatos en el mundo y quedando unos poquitos lagartos y unos poquitos pinzones azules y listanejas y todas estas cosas, pues resulta que consideramos que se le aplica la ley a los gatos asilvestrados y a los hurones. En este momento la situación es gravísima. Toda la comunidad autónoma está preparando un plan de emergencia a partir de que entre en vigor la ley hasta que podamos resolverlo, que es lo que voy a plantear en mi último minuto, porque va a tenerse que encarcelar y atrapar a todos los lagartos gigantes para poderlos cerrar. Esto es absurdo. Yo hoy hago un llamamiento al Gobierno y al Partido Socialista para que de forma inmediata, a través de algún sistema de decreto de orden ministerial, se pueda excluir un territorio sensible, protegido en su biodiversidad, con criterios científicos para la pervivencia de especies fundamentales en el mundo, en este mundo, y que Canarias es distinta. Tenemos la comunidad que más parques nacionales, más territorio protegido, y hay que buscar una solución. Nosotros vamos a apoyar hoy las enmiendas del Senado, apoyamos la ley porque creíamos que era un avance, pero este tema, con base científica, hay que resolverlo. Esto no es un tema político, este no es un tema, no se resuelve con esterilizar a los gatos ni llevarlos. Solamente en los últimos 3 años se han retirado 4.000 gatos silvestres y más de 3.000 hurones por personal de medio ambiente, como tiene que ser. Pero no puede plantearse una situación como esta por razones ideológicas. Creo que hay que mantener la seriedad, el rigor científico y buscar una solución de excepcionalidad para que a los gatos asilvestrados y a los hurones asilvestrados no sea de aplicación esta ley. En el caso de Canarias, dada la fragilidad, como digo, de especie. En ese sentido, Coalición Canaria está dispuesta a hablar y a suministrar los informes científicos y técnicos. El Gobierno de Canarias lo ha planteado, los 7 cabildos, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, para dar racionalidad a un tema que, como digo, no es político, no es ideológico. Hace 35 años en Canarias podíamos prohibir los toros y dejar los gallos de pelea, pero hoy, en 2023, no podemos tomar una decisión como esta. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Oramas. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Aguirrechea Urresti. Gracias, señora presidenta. No me voy a alargar mucho y voy a hacerlo desde el escaño. La posición general de mi grupo sobre esta ley fue clara y nítida todas las veces que nos ha tocado intervenir. Presentamos una enmienda a la totalidad y, es más, si presentamos un veto en el Senado, creo que es suficiente motivo. Y los motivos principales de esos vetos, de esas enmiendas, fueron 3. La ausencia de título competencial por parte del Estado para legislar en esta materia, el carácter puramente centralizador de la ley y ser excesivamente reglamentarista. Creo que es suficiente para que fuera devuelto. Algunos consideraron que no era necesario. Pero además de eso, esa forma de legislar también tiene una directa relación con su contenido, porque el cómo está hecho es bastante parecido a lo que contiene. Es una chapuza de ley en todos sus ámbitos. Es una ley desconfiada. No se fía ni de las administraciones públicas competentes, ni de las entidades, ni de las personas, porque es una ley pensando que las personas tratan mal a los animales. Y obliga a los ayuntamientos a asumir responsabilidades impuestas sin consultar con ellas y sin propuesta alguna para la dotación económica para hacer frente. Se nota que los que han hecho esta ley no gobiernan casi ningún ayuntamiento. En mi país, en ninguno. No han sido capaces de defender y explicar la ley a la gente. No han sido capaces.
Nosotros tenemos nuestra propia ley en Euskadi, bien coherente con la defensa de los animales y con el entramado institucional, así como con las responsabilidades existentes en la materia. Una ley, por cierto, que el partido que ha realizado esta ley no votó a favor. Ustedes, señores del Gobierno, plantean cuestiones surrealistas como la realización de cursillos, test, etcétera, que la verdad han sido incapaces de hacer entender a la gente de su necesidad. Y lo peor es que la gente se lo ha tomado a broma, quitando toda seriedad y competencia a la ley. Y las argumentaciones dadas por la ministra lo que han hecho es enfadar y mucho a grupos como el nuestro. Y no permitiremos que la señora Belarra diga que los que votan contra la ley están con los maltratadores. ¿Qué legitimidad tiene usted, señora ministra, que no está, para decir eso de un grupo como el nuestro? Ya está bien de dar certificados de cualquier cosa, certificados de buena conducta con los animales, certificados de buena conducta con los trabajadores, certificados de buena conducta con los emigrantes. Ya está bien. Algunos grupos, es verdad, que le han salvado la ley, olvidándose de la defensa de lo propio. Allá ellos y sus explicaciones. Hoy no vamos a debatir la ley, sino las enmiendas que se han aprobado en el Senado. Entre otras, fueron 5 enmiendas de mi grupo las que superaron ese trámite y espero que hoy sean votadas, y así como otras de otros grupos que votaremos a favor y esperemos que salgan adelante, a ver si por lo menos se puede remendar de alguna manera este desaguisado. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora Aguirrechea. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. La mayoría de las cosas que queríamos decirles sobre esta ley ya se las hemos dicho. Respecto a la reforma del Código Penal, ya les dijimos que han realizado cambios en todo, menos donde era estrictamente necesario realizarlos. Por ejemplo, para la creación de un subtipo agravado en aquellos casos en que se cometía un delito sobre una multitud de animales. Siempre les he puesto el ejemplo que sucedió en Torremolinos, donde una mujer dio muerte a 2.138 perros y gatos, envenenándolos, dejándolos agonizando durante días, metiéndolos vivos en los congeladores de una supuesta protectora, y a esta mujer le cayó más pena por la falsificación documental que por la tortura y dar muerte a 2.138 animales, según pudo confirmar el Seprona. Después de la aprobación de esta ley, a esta mujer volverían a condenarle más por la falsedad documental que por los hechos que les acabo de describir. Con lo cual, la reforma del Código Penal, mal. Por otra parte, ayer supimos que un hombre de 57 años en Jaén tropezó con la correa del perro de una niña. El hombre pues, no estará muy para acá y mató a patadas al perro delante de la niña de 12 años. ¿Saben ustedes lo que le pasaría a este hombre con esta ley? Lo mismo que le hubiese pasado con la ley de ayer. Nada, una multa. Y tiene, por cierto, 17 antecedentes por maltrato animal. Había enmiendas que querían agravar cuando una persona comete 17 delitos de maltrato animal. ¿La aprobaron? No. Eso es lo que han hecho con esta ley. Por tanto, con la frivolidad que se toca en esta Cámara del Código Penal, para no hacer lo más importante que tenían que hacer y hacer en caso cosas que no tenían que hacer, nosotros hemos votado en contra y lo volveremos a hacer. Por favor, pongan una orden de alejamiento al Gobierno del Código Penal, especialmente sobre los miembros de Podemos, aunque el PSOE es quien les da la ganzúa para acceder al Código Penal. Han sido ustedes quienes han permitido que algunos ministros y ministras
pasen del encierro en la facultad tocando la guitarra y la camiseta del Che Guevara a escribir el Código Penal. Y así nos va. La otra cosa, la otra cara de la moneda es la Ley de Bienestar Animal. Esta es una ley de autoayuda, Podemil, igual que la que han hecho de equidad sanitaria. Son leyes que no se pueden cumplir. No se pueden cumplir. Esto es lo que pasa cuando uno cree que va a girar cada esquina y va a saltar el Palacio de Invierno. Y se da cuenta que está en democracia y que todas esas cosillas que leen y los ejercicios cómics de comunista, no de cómics de viñetas, que ustedes ejercen, pues frustra. Ser comunista tiene que ser frustrante en democracia. Pero diga, desahóguense con otra cosa. La ley de bienestar animal es la ley de tramitación más accidentada que he vivido yo. Oigan, hemos visto cosas que ustedes no creerían. Se abría la puerta de la comisión y entraban miembros del Gobierno en tromba a broncar a los diputados del Partido Socialista por los perros de caza. Los perros de caza estuvieron a la vez dentro y fuera de la ley, a la vez. Sacaron ustedes un comunicado diciendo que estaban dentro de la ley y ustedes un comunicado diciendo que estaban fuera de la ley en la misma tarde y con base en la misma enmienda. ¿Esto qué significa? Ustedes sabían perfectamente que esto es propaganda, literatura. Y es una ley que no se puede cumplir. Por cierto, es una ley que hiperburocratiza la tenencia de animales. Yo les dije aquí que había que hacer un cursillo ahora para tener un loro. Y la señora Belarra me dijo que yo mentía. Ustedes, algún diputado de ustedes, me dijo que también. Incluso sacaron esa agencia autoproclamada neutral, que no lo es tanto, a ponerme aquí a caldo diciendo que yo mentía. Pues bien, les he traído la ley. La que aprueban ustedes hoy aquí, digo por si los diputados que dicen que esto es mentira y que no hay que hacer un cursillo para tener un loro, no se la han leído y quieren votar hoy no, aunque fueran a votar sí. Artículo 26. Obligaciones específicas con respecto a los animales de compañía. Ya les digo que he encargado gafas por la distancia a la que tengo que leer las cosas. Apartado H. Superar la formación en tenencia responsable reglamentada para cada especie de animal de compañía. Y les pregunto, ¿es el loro una especie de animal de compañía o creen ustedes que es un adminículo de los piratas? Mire, si quieren cambiar el sentido del voto, están a tiempo, porque no tienen ustedes ni idea de lo que están votando, pero ni idea. Miren, yo entiendo que cuando uno legisla únicamente para hacer propaganda, hace leyes que no se pueden cumplir, como les he dicho. Pero ahora me gustaría, una vez les he leído la ley, que salgan aquí y me expliquen qué formación nos van a dar para tener un hámster. O por qué no tengo que recibir un curso para tener un hijo, pero sí para tener una cobaya. Oye, explíquenmelo y a lo mejor cambiamos el sentido del voto. Y termino. El BOE no puede ser el manual de autoayuda de Podemos, porque esto tiene consecuencias, y tiene muchas. Ya les advertí de que venía la España de Jumanji, porque ustedes prohíben tener un montón de animales, tarántulas, pitones, escorpiones, y no decían qué hacer con ellos. Ahora, en el Senado, un poco asustados de que se vayan ustedes a encontrar una pitón al abrir el váter, han puesto una enmienda que dice que ustedes nos cuentan que tiene una serpiente y la recogeremos. Pero no dice quién, no tiene memoria económica. Van a ir ustedes con una cajita, los diputados del PSOE, a recoger pitones. No dicen ni quién, ni cómo se paga, ni cuándo. Ya les digo, temo mucho que la próxima ley que emane de las bancadas de Podemos en esta Cámara empiece con un querido diario. Hay que terminar con esto pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra en primer lugar el señor Rego Candamil.
Gracias, señora presidenta. Se concluye el trámite de una ley que, como dijimos en su día, a nuestro juicio tiene luces y sombras. Unas luces y sombras que motivaron la posición que mantuvimos de abstención en relación con la ley y de voto negativo con la modificación del Código Penal por el retroceso que significa. Entre esas sombras, lógicamente, la contradicción evidente que supone que en una ley de protección animal, además de los perros de caza, además, por ejemplo, del tiro al pichón, que se excluyó en el proceso de tramitación, se excluyese desde un primer momento la prohibición de la tauromaquia, de los espectáculos taurinos. Esa contradicción de que una ley que pretende proteger contra el maltrato animal se mantenga en vigor la mayor expresión de maltrato a los animales en un espectáculo público en el que se tortura y se da muerte a animales. Nos parece absolutamente contradictorio e inconcebible. En relación con las enmiendas, hay algunas que valoramos positivamente, especialmente aquellas que tienen que ver con el respeto a las competencias de cada administración y, por lo tanto, que votaremos a favor. Otras, sin embargo, que no entendemos excesivamente, como las que hacen referencia a los centros de acogida de animales, particularmente en relación con el voluntariado con las colonias felinas. En todo caso, en relación con la modificación del Código Penal, como hicimos en su día, volveremos a votar en contra. Obrigado. Gracias, señor Rego. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Sabanés Nadal. Gracias, presidenta. Créeme, señorías, que me encantaría poder felicitarles y felicitarnos por unas reformas ambiciosas que fueran de verdad el impulso definitivo para asegurar sin discriminaciones y sin exclusiones los derechos y el bienestar de los animales en España. La Ley del Bienestar Animal y la reforma del Código Penal tenían como objetivo, obviamente, mejorar los derechos de los animales en nuestro país y la lucha contra el maltrato. Pero, finalmente e incomprensiblemente, quedan fuera de regulación los perros de caza, los mal llamados perros peligrosos, los toros, el tiro al pichón, las granjas peleteras, los animales en los zoológicos, los delfines y ballenas en los parques marinos y bastantes más. Por eso, al final, estas esperadas y necesarias reformas importantes han generado una gran decepción. Porque no se trata solo de que la ley sea insuficiente, es que abre una puerta al retroceso, especialmente en el tratamiento del Código Penal, en la reforma del Código Penal. Por eso es nuestra máxima preocupación, porque llega esta ley del Senado sin corregir los aspectos más lesivos, especialmente, como decía, en el Código Penal. Pese a que a los profesionales, las asociaciones, los colectivos y animalistas que llevan años batallando han advertido seriamente de los riesgos. Por eso, desde Más País Verdes ECO no podemos apoyar una ley ni una reforma del Código Penal con riesgos y sin todas garantías plenas de bienestar de los animales. Y estas leyes, señorías, merecían más determinación, menos cesiones a los lobbies, especialmente al lobby de la caza. Por quienes dicen tratar bien a los animales deberían de luchar para que todos los derechos estén contemplados en esta nueva ley. Señorías, hay una amplia mayoría social que apuesta por mayor protección frente a la crueldad, al maltrato y el abandono. Deberíamos de escuchar estas voces. Finalmente, pedimos el voto favorable para nuestras enmiendas y corregimos un error de voto en el Senado para la supresión del artículo 38, que votaremos en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sabanés. Finalmente, por el Grupo Plural, tiene la palabra el señor Boadella Esteva.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, nos ocupa hoy el punto relativo acumulado de la modificación del Código Penal y la aprobación de las enmiendas que vienen del Senado de la Ley de Bienestar Animal, también en la parte relativa al Código Penal. Lo cierto es que creo que, sinceramente, que no hay que aprovechar ninguna oportunidad en la tramitación de esta ley para poner de relieve el desastre parlamentario que se ha producido en la tramitación de la misma. Una ley que se hizo con las comparecencias de expertos una vez ya cerrado el plazo de enmiendas. Una ley que tuvo varias convocatorias de comisión para aprobarse, pero que se suspendían minutos antes porque no había los quórums necesarios. Y una ley que se convirtió en un espectáculo público de diferencias entre los socios de Gobierno, tanto los de dentro del Gobierno como los de fuera del Gobierno. Y yo creo que, fruto de esta realidad, que las cosas no pasan porque sí, también tenemos la ley y el resultado final que acabará en el BOE. Lo cierto es que la posición del PDeCAT en esta ley, estas dos leyes, era bastante clara. Es decir, nosotros no estábamos en contra del avance que se podía producir en el ámbito del Código Penal para frenar aquellas situaciones de maltrato animal y, por tanto, votamos favorablemente a la ley orgánica en su momento. Hoy, en el escenario de las enmiendas que vienen del Senado en la cuestión relativa a mejorar esta regulación penal, no tenemos tampoco inconveniente en que puedan prosperar. La clave de este punto está en la Ley de Bienestar Animal. Y nosotros hemos defendido también siempre que Cataluña y el Parlamento de Cataluña tiene competencia para legislar en esta materia, que esta ley supone que el Estado y que la legislación estatal gane terreno en intentar armonizar en los contenidos en una materia que, en definitiva, es competencia exclusiva del Parlamento de Cataluña a la hora de legislar, y por eso existe también una ley catalana en esta materia. Ley que seguramente podría ir más allá, ley que ha pasado muchos años y que podría mejorar, pero, como decimos habitualmente, bajo el amparo o bajo la excusa de avanzar en derechos sociales, el Estado ha entrado en una dinámica de invadir competencias autonómicas. Y esto pasa con la Ley del Bienestar Animal, pasa en el ámbito de salud, pasa en la Ley de la Vivienda, y en este escenario es donde nosotros, los partidos independentistas, los partidos que defendemos, en definitiva, las competencias que tiene el Parlamento de Cataluña, debemos cerrar filas y debemos intentar que esta entrada por el coladero no se produzca de ninguno de los modos. Es por ese motivo que algunas de las enmiendas que vienen del Senado, que blindan en cierta medida la cuestión competencial, por supuesto que le vamos a dar apoyo, pero que el conjunto de la ley para nosotros en ningún caso es satisfactorio, tanto por su contenido como por su forma, como por los efectos que creemos que tendrá la aprobación de una ley estatal en esta materia, en detrimento de las competencias y la legislación catalana en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Boadella. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, quien tuviera la amabilidad de atender a nuestro discurso de despedida de este proyecto de ley hacia el Senado y un poco de retentiva, descubrirá que hoy nos limitamos al pasticho. Irremediable, ya que poco o nada ha cambiado en su paseo de ida y vuelta a la Plaza de la Marina Española. Aún los esfuerzos denodados de nuestros compañeros senadores. Destacar en este sentido la labor ingente hasta el último minuto de mi compañera, la camarada Adalina Escandell, y de mis compañeras de la sectorial de Esquerra Republicana. Como no están obligadas sus señorías a recordar aquel, por otro lado, nada destacable discurso, les reiteraré, ante la nula evolución del texto en proyecto, algunos de los aspectos que nos llevan a votar las pocas enmiendas que regresan en coherencia con lo votado aquí y allá,
y a no dar nuestro apoyo a la reforma del Código Penal. Reiterar también el agradecimiento al buen juicio, a la pulcritud jurídica y la paciencia de los letrados del Congreso y del Senado, y reivindicar su último intento de salvar un buen número de incongruencias que, por el postureo acrítico de Vox, hará que nuestras vergüenzas sean exhibidas en el diario oficial. Recordar que Esquerra se arremangó en esta ley con 109 enmiendas a bienestar animal, 31 al Código Penal y innumerables transacciones, a menudo atrapados en una a modo de decisión salomónica. Nuestro papel en la disputa entre Unidas Podemos y PSOE, los dos pugnando para ver quién no mata la ley, mientras nosotros y el resto de grupos de la investidura modestamente estuvimos dándole oxígeno y alargando plazos para que se pusiesen de acuerdo y procurando no perder de vista el objetivo real, que era poner herramientas legales que permitieran que se maltrate menos y se cuide el bienestar de los animales. Lamento mucho decir que apenas si hemos conseguido dar algunos pasos y pido disculpas en la alícuota parte que me corresponde. Lo que se ha conseguido es absolutamente paradójico. Quien maltrata seguirá haciéndolo y quien ya no lo hace adquiere más obligaciones y debe cumplir más burocracia. Y ese es quien ya estaba cumpliendo con el respeto debido y la estima a sus animales de compañía. Apelaba en el discurso de ida a la sensibilidad animalista del PSOE, sin éxito, como se ha visto. Y resumirlo, al final se ha cumplido el tuit profecía de Pedro Ballín. ¿Han sido ustedes capaces de ponerles impuestos a los bancos, a las eléctricas, a las petroleras? Y no han podido ante la presión del lobby de la caza. Es un caso digno de estudio. La ley se ha quedado muy lejos de donde debiera estar. Y así todos y todas somos muy conscientes. No hacerlo es un perfecto ejercicio de autoengaño. Se ha acabado convirtiendo en un nuevo ejemplo de mal menor, de mejor tener algo que nada. Y esta máxima creo que es una mala consejera a la hora de legislar. La pasividad, el silencio insultante y prepotente del Ministerio de Justicia y, en consecuencia, los papelones que les ha hecho hacer a sus portavoces en estas cámaras es particularmente destacable. Resultado, que el Código Penal vigente, el que nos dejó Rajoy, es más estricto con el maltratador que el que hoy vamos a aprobar. Los animales domésticos estarán menos protegidos porque el maltratador se irá de rositas pagando una multita. En fin, una vergüenza y una buena ocasión perdida, y a la vez un compromiso, como que cada vez somos más los ciudadanos y las ciudadanas con sensibilidad hacia los animales,
y es mayor nuestro compromiso, a no tardar volveremos. Gracias. Muchas gracias, señor Capdevila. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor López de Ural de Garmendia. Gracias, presidenta. Uno llega al Congreso persuadido de que en la política, a través de argumentos y de discusiones, podemos contrastar ideas y, en su caso, si conseguimos que nuestras ideas triunfen, poder avanzar hacia una sociedad más justa, más igualitaria, más feminista o más verde. Hay muchas formas para boicotear el debate democrático. Y en la tramitación de esta ley hemos vivido algunas de ellas. Desde luego, a nosotros nos hubiera gustado que a lo largo de esta ley que hoy aprobamos se hubiera discutido sobre, por ejemplo, el abandono animal en España, sus causas, sus razones, cómo hacerle frente. Algunos cuantifican en que más de 300.000 animales se abandonan en nuestro país, lo cual es una vergüenza. Nos hubiera gustado que se hablara del maltrato animal, de cuál es su relación con actividades como la caza, por ejemplo, por qué se impide que los perros de caza tengan los mismos derechos que el resto de los perros. Este es el tipo de debates que a nosotros nos parecen necesarios. También, por ejemplo, qué relación hay entre la importación de animales para ser comercializados como mascotas y la expansión de las especies exóticas invasoras. ¿Por qué se produce la importación de cachorros desde el este de Europa, cachorros de perros? ¿En qué condiciones viajan? ¿Cuáles son los niveles de mortalidad? ¿Cuáles son las mafias que se lucran de ellos? Estos son algunos de los aspectos que deberíamos debatir y que tratamos de resolver con la Ley de Bienestar Animal y con la modificación del Código Penal. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos con que efectivamente hay muchas formas de reventar el debate democrático y uno de ellos es introducir permanentemente bulos que alteran completamente el contenido de la ley para hacerla a los ojos de la ciudadanía como una ley que no tiene sentido. Y esto es lo que se ha intentado desde la oposición. Y les voy a leer algunos y voy a rebatir algunos de los muchos bulos que se han sufrido y que han evitado, que han impedido el debate racional. Por ejemplo, el bulo de la rata. Desde las propias reuniones de ponencia y comisión se nos ha dicho que esta ley solo serviría para que el que mate una rata sea multado. Ustedes saben que esto es perfectamente falso. Es una falsedad absoluta porque esta cuestión está directamente excluida de la ley. Pero lo han repetido una y otra vez para llevarla al absurdo. Sí, señora Aguirrechea, porque la culpa de que el debate haya ido por ahí no es de los promotores de la ley, es de los que están promoviendo este tipo de bulos. También el bulo muy repetido, se ha repetido aquí esta mañana por parte del señor Guillermo Díaz, a quien, por cierto, lo que nos ha traído aquí, me permito recordarle, son 3 millones de votos. No está el señor Díaz, pero quizás no estaría mal hacer un pequeño recordatorio democrático, que nosotros no estamos aquí por tocar la guitarra con la camiseta del Che Guevara. Estamos aquí porque 3 millones de ciudadanos españoles nos han votado. Muchas gracias. El bulo de que le van a quitar el loro o la tortuga, esto lo han extendido mucho. Es otra falsedad, es otra absoluta falsedad, porque ni siquiera está todavía elaborada la ley positiva
que el listado positivo de animales que pueden ser animales de compañía, pero sí se han hartado de repetir una y otra vez que les van a quitar el loro, la tortuga, el hámster o lo que sea, generando con ella una gran incertidumbre. Bueno, una de las estrellas de los bulos contra esta ley ha sido el tema de la legalización de la zoofilia. Esto llevó al señor Espinosa de los Monteros, uno de los diputados que más se da por aludido y ofendido en los plenos parlamentarios, a decir la siguiente frase en sede parlamentaria: deberían preguntarle a Podemos si han pensado cómo van a obtener el consentimiento de los animales, las gallinas, con las que quieren mantener relaciones sexuales. Esto se ha dicho en sede parlamentaria, señorías, por parte del señor Espinosa de los Monteros, que hace entrada en este momento, una persona que siempre se siente muy ofendido y pide rebatir cualquier opinión al respecto. Pues bien, esto es una absoluta, además de ser una absoluta falsedad, porque la ley no despenaliza la zoofilia porque nunca ha estado penalizada, es una zafiedad y una falta de respeto a los parlamentarios del Grupo de Podemos entre los que me encuentro. Sí, una falta de respeto, señor Espinosa de los Monteros. Una falta de respeto. Si quiere luego pida derecho a réplica, como hacen todos los plenos, pero usted va soltando sus perlitas y encima se cree gracioso. También hemos tenido que oír en esta ley, sobre esta ley, que el seguro de los perros de la ley Belarra costará 245 millones a los dueños. Esto es otra falsedad, porque los seguros son ya una obligación por las propias leyes autonómicas y, por lo tanto, esa obligación existe y no tiene nada que ver con esta ley. Así que lo que hemos vivido, desgraciadamente, no es un debate real sobre el contenido de la ley, no es un debate sobre las propuestas, no es un debate sobre hacia dónde queremos avanzar, ha sido simplemente un boicoteo, ha sido reventar de manera antidemocrática a través de bulos los contenidos de esta ley. Eso es lo que hemos vivido durante todas estas semanas en las que se ha procedido a la tramitación de esta ley. Así que, efectivamente, queda dicho que esta no es una ley que sea un final. Esta ley es un primer paso. Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir trabajando. No nos amedrentan ni con sus amenazas ni con sus bulos, o, como dice el señor Tamames, con sus extremosidades. Así que seguiremos avanzando y seguiremos, seguro, en nuestra sociedad reclamando nuevos derechos para los animales, porque al final es un sentimiento cada vez más compartido por más personas en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López de Uralde. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor López Maraver. Buenos días, presidenta. Hoy vamos a ser testigos de cómo la izquierda extremista y sectaria va a dar luz verde a una ley mal llamada de bienestar animal, diseñada con el objetivo macabro de ser un instrumento más de destrucción masiva de la sociedad occidental y de sus valores. Una ley encaminada a acabar con la dignidad y con la condición del hombre. Equiparar al animal a la condición de hombre y otorgarle unos falsos derechos es intentar acabar con dos realidades inmutables por propia naturaleza, el ser humano y el ser animal. Nos encontramos ante un engendro normativo cocinado por este Gobierno incapaz. Han impedido la comparecencia de expertos y asociaciones afectadas, con chalaneo entre los propios socios de Gobierno acerca de sus enmiendas, y han mostrado la soberbia de quien cree saber y únicamente ignora. Hoy nos traen un texto, tras las modificaciones mercadeadas en el Senado,
que es la muestra más clara de la infinita distancia que media entre la razón, la técnica jurídica y el interés de los españoles y lo que el Gobierno ilegítimo entiende por una norma. Los errores y perversidades jurídicas que contienen ambos textos son un disparate de auténtico catálogo. Señora Belarra, que no está, y demás miembros del Gobierno, están ustedes haciéndole el trabajo sucio a las élites globalistas y van a ser ustedes verdugos de sí mismos. Su disparatada ley es un ensayo en toda regla de cómo intentar destruir nuestras raíces, nuestros orígenes, nuestra cultura, nuestras traducciones y, lo más importante, nuestra identidad. Con este Gobierno y con esta sectaria norma, los españoles de hoy van a tener menos derechos que un perro con abrigo y un gato con bufanda. Con el Gobierno de la gente se puede matar a un niño en el vientre de su madre y al feto de un animal lo somete al régimen de sus frutos desde que está en el vientre materno, aunque no haya nacido. Este es el Gobierno. Al animal, fervor existencial y al hombre, guillotina. Con este Gobierno se resta valor a la maternidad y al niño se le otorga la majadería de progenitor gestante. Y al gatito, con esta infame norma que aprueban ustedes, no tiene dueño, tiene papá y mamá adoptivos y encima, en un proceso de divorcio, se le equipara con un hijo. Señora Belarra, los niños dependen de sus padres, le guste o no le guste. Y los animales domésticos, por mucha ley que usted haga, tienen dueño. Y ambos, en su condición de animal, y el otro, en su condición de hombre, son miembros de la institución más importante de la existencia humana, la familia, que les cría, les quiere y les cuida. Sus ensayos para privarnos de la libertad de tener hijos, obligando a hacer un curso para tener un animal de compañía, es un absoluto contrasentido que se les va a volver en contra. Ustedes, que han aprobado una ley de libre letalidad para un anciano o un infortunado enfermo que se han cansado de cuidar, apoyándose en la falacia de que es un derecho, prohíben la eutanasia de un animal por vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento o cuidado paliativo. Volvemos a lo mismo. Con este Gobierno, al animal savia y al hombre crematorio. Señorías, de verdad, están tomándonos a todos el pelo. Están hablando en la ley que los métodos de muerte asistida del animal deben garantizar su condición humanitaria. Ustedes quieren un imposible, darle al perro condición humana y al hombre condición de perro. En esta ley de derechos de los animales se les ha olvidado a las miembros del Gobierno otorgarles géneros a los animales, ya que quieren equipararlos en condición a los hombres, tendremos perras, perres y perros. Este Gobierno no ha pensado en este derecho para los animales. Ha decidido para los animales que el mejor derecho es amputarle los testículos al perro y extraerle los ovarios a la perra, y así privarles de su condición existencial antes del primer año de vida. Con esto van cogiendo ideas para con los niños, a los que ya permitimos amputarse los genitales y ponerse pecho sin el consentimiento de sus padres y a coste de todos los españoles. Antes que después, querrán decidir quiénes de nuestros hijos podrán ser padres y a quiénes les privarán del valor más instintivo del ser vivo, la reproducción. Ahora, el Gobierno del sí es sí va a encarcelar a nuestros abuelos cuando hagan la matanza del cerdo. Va a meter en prisión a nuestros tíos del pueblo cuando maten a una gallina para hacer caldo. Y van a mandar al penal a nuestros padres cuando quiten un ratón que se ha colado en el corral. Por mucho que se empeñen en decir lo contrario quienes han traicionado a sus votantes, los señores de Podemos. Eso sí, al depravado que mantenga relaciones sexuales con una cabra le vamos a otorgar privilegios por su progresía, siempre y cuando no le produzcamos daños. Así es, señor Uralde, no nos engañe. Los mismos privilegios que este Gobierno ha concedido a quien practica sexo con un niño y le destroza su inocencia y su ser, a quien viola a una chica y la marca de por vida, y a quien se reúne en manada y arranca para siempre
la dignidad a una persona como una auténtica fiera. Lo dije hace más de 2 años y hoy se confirma. Este Gobierno va a consolidar un paso que va más allá y que es realmente peligroso: humanizar al animal y deshumanizar al hombre. Tengan por seguro que lo que hoy, desgraciadamente, se aprobará pasará a los anales de la historia como un ejemplo claro de la soberbia, inutilidad y sectarismo de un Ejecutivo completamente volcado en la destrucción de España y de la libertad de los españoles. Muchas gracias. Sí, señor Guijarro. Presidenta, en virtud del artículo 72 y por alusiones, desde esa tribuna se nos ha vuelto a acusar de un crimen horrendo y terrible, como es el de la pederastía. Rogaría que se eliminara del diario de sesiones y que, por lo demás, se reprendiera al grupo parlamentario que insistentemente se empeña en acusarnos con crímenes tan horrendos y no son capaces de mirarse al espejo de vez en cuando. Gracias. Revisaré el diario de sesiones y, evidentemente, si hay de manera explícita esa acusación, será retirada del diario de sesiones. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Marcos Ortega. Señorías, esta ley es el ejemplo de todo lo que no debe hacer un Gobierno. Perjudicar a la gente, poner en riesgo la salud pública, no escuchar a nadie e imponer su santa voluntad. Todos queremos proteger a los animales. El Partido Popular, de hecho, ha conseguido que este país tenga las más altas cotas de bienestar animal. Nuestras leyes autonómicas incluso son más ambiciosas y ninguna se ha impuesto. Pero este Gobierno ha elegido ningunear a toda la comunidad científica y jurídica, a los biólogos, veterinarios, expertos, ambientalistas, agrónomos, jueces. Ha decidido dar la espalda a los millones de ciudadanos que quieren seguir cuidando de sus mascotas, especialmente los que mantienen el mundo rural. Gracias por acompañarnos hoy en la tribuna, en este triste día. Señorías del Partido Socialista, han podido parar este despropósito y aprobar una ley rigurosa que protegiera a todos los animales. Hablando con el Partido Popular, es cierto, pero una vez más han elegido a los radicales. Y han seguido adelante en un ejercicio de soberbia que ya recuerda demasiado a otras leyes chapuza que han salido del mismo Consejo de Ministros y han contado con la ayuda de los mismos. Solo un voto de un único senador de Ciudadanos ha impedido que se vetara la ley en el Senado y que la pesadilla hubiera acabado la semana pasada. Aquí hay que venir llorados, señores de Ciudadanos. Miren,
Que el PSOE siga sin modificar la ley del sí es sí, con más de 800 maltratadores beneficiados y un centenar de violadores en la calle, y repitan chapuza, hombre, es salvar la coalición. Pero lo suyo, señorías de Ciudadanos, lo suyo es salvar a Sánchez. Y tengan cuidado, porque se están empezando a parecer demasiado a los señores de Vox. Señora Belarra, ausente, ni somos todos maltratadores, ni estamos del lado de quienes quieren maltratar a los animales. Estamos del lado de Jesús, un amigo mío de Palencia, que no podrá ir a ver a los nietos en Semana Santa porque si deja solo al perro 2 días en la finca, como ha hecho siempre, se lo pueden quitar. Y es la única compañía que tiene el resto del año. Estamos del lado de Ignacio, el agricultor de mi pueblo, que reza para que no haya otra plaga de topillos. Estamos del lado del taxista de Madrid, que cría peces y los regala. Y ahora, ¿qué tendrá que hacer? ¿Hacerse criador profesional? ¿Hacer un contrato de donación? ¿Identificarlos con un chip? ¿Hacer un seguro? No lo sabemos. Estamos del lado de esa gente, de los dueños de los casi 30 millones de mascotas que hay en España, a los que esta ley deja en la inseguridad jurídica más absoluta. Al lado de esa gente está el Partido Popular. Y ustedes se llaman el gobierno de la gente. Miren, ya, basta ya de soberbia, de infantilismo y de demagogia. Ya sabemos que insultar, gritar y hacer vídeos obscenos se les da fenomenal. Pero yo les invito a hacer algo a lo que no están acostumbrados, a escuchar y rectificar, porque los españoles necesitamos leyes buenas, no necesitamos más leyes que provoquen efectos indeseados. Y esta ley, sí o sí, los tiene. Primero, sobre los ciudadanos, que ya no podremos decidir qué mascota queremos tener, porque lo decidirán ustedes en un listado. ¿Qué pasará con las aves exóticas? Tampoco podremos regalar como premio, porque la multa va de 10.000 a 50.000 euros. No es fake, es el artículo 67. ¿Tendremos que convivir con la rata, con la serpiente que se cuele en casa o en el gallinero? Porque si la matamos podemos ir a la cárcel de 6 a 18 meses. No es un bulo, señor Uralde, es el artículo 340 bis del Código Penal. Léalo, lo tiene aquí. En segundo lugar, sí o sí, esta ley puede causar efectos indeseados y mucho sobre la salud pública. Los científicos han dicho que las colonias felinas son centros de propagación de enfermedades a los humanos. Los veterinarios que no podrán practicar con esta ley la eutanasia a un animal, aunque tenga una enfermedad transmisible a las personas. Artículo 21.4. ¿Y las plagas? ¿Pueden estar descontroladas, señor? Aquí no hay artículo, no hay excepción ninguna. Mire a ver qué va a pasar con las plagas de conejos o con topillos en las cosechas. Y con las de palomas, que estén acabando con un edificio histórico, todos son vertebrados. Causar la muerte, cárcel, 6 a 18 meses. 340 bis del Código Penal. Señora Belarra, ausente. ¿Quién tendrá que decidir entre la catedral y las palomas? ¿El funcionario del ayuntamiento, el de la comunidad autónoma? ¿Y en qué artículo de esta ley se le va a librar de la denuncia por prevaricación? ¿Nos lo quieren decir? Y finalmente, esta ley, sí o sí, tendrá efectos indeseados sobre los animales a los que dice proteger, porque sigue apostando por las colonias felinas, que son un grave problema para la biodiversidad, para la fauna y para la conservación de muchas especies. Mire, despenaliza la explotación de animales, la explotación sexual de animales. Sí, señor Uralde, es que han suprimido el artículo 337 del Código Penal, que es donde estaba regulado. Mírenlo. Miren, crea la figura del profesional del comportamiento animal, que no tiene por qué ser veterinario, pero a la vez obligan a los ayuntamientos a crear centros de protección de crecimiento ilimitado y sin presupuesto. ¿Será este el lugar donde refugiar a la militancia cuando gobierne el adversario y además con dinero público? ¿Será este el verdadero objetivo de la ley, señores del Gobierno? Entenderán nuestras dudas. Sus principios les preceden. Pasaron del no el no, así es sí, a golpe de contador electoral. Los señores del PSOE un día aprueban una ley
La siguiente se enmiendan a sí mismos. Por la mañana anulan la prostitución, por la noche le hacen los honores. Por el día el Tito Berni es el defensor socialista de la ley antifraude y por la tarde hace negocios fraudulentos. Y bueno, ya los señores de Podemos votan en contra, anuncian que van a votar en contra, anuncian la dimisión del director general de Derechos de los Animales si se excluyen los animales auxiliares y, oiga, están excluidos y aquí ni ha dimitido nadie, ni ha votado Señora nadie Marcos, en contra. tiene usted que terminar, por Termino favor. ya, señorías. Mire, nos hubiera gustado una ley basada en la evidencia científica, que los protegiera a todos, pero con este panorama nos hemos tenido que bregar para que se puedan salvar algunos de esta chapucera ley. Miren, estoy tan segura de que todos queremos proteger a los animales como de que saben que esta ley provocará lo contrario. Y cuando un Señora gobierno Marcos, tiene que terminar, hace por favor. no una ni dos, sino varias leyes que causan efectos indeseados en la gente y no rectifica, lo que es urgente es cambiar al gobierno. Gracias, señora Marcos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra, en primer lugar, la señora Nassarre Oliva. Muchas gracias, presidenta. Señorías, con este debate hoy llegamos a la recta final de la norma que sí garantizará la protección de los derechos y el bienestar de los animales. Agradecimientos a todos los que han contribuido de una forma u otra al trámite parlamentario. Ponentes, letrado. Voy a hacer un inciso. Un inciso porque lamentablemente ayer se produjo un episodio, ayer por la tarde, en el que se retiró una firma de Vox para unas correcciones. Ver agendas ocultas en correcciones técnicas, señorías. Me preocupa. Los radicalismos están afectando gravemente a su salud. Queremos dejar claro que las incongruencias que pueda tener esta ley no son nuestras incongruencias, son sus propias incongruencias, señorías de Vox, sus propias incongruencias y sus imaginarios colectivos. Pero, siguiendo los agradecimientos a los grupos parlamentarios, pero sobre todo a mi grupo, al Grupo Parlamentario Socialista y al PSOE liderado por Pedro Sánchez, que pese a la confrontación y al ruido que ha sobrevolado durante todo el trámite parlamentario en esta ley, el PSOE, en su capilaridad territorial, ha hecho el esfuerzo de escuchar, entender e interpretar a todos, absolutamente todos, los sectores y distintas sensibilidades, porque así, solo así, entendemos que se transforma la sociedad. Una sociedad en la que, frente a las tergiversaciones y las mentiras, nosotros, los socialistas, queremos hechos, política útil, y derechos, política praxis, frente a los vasos comunicantes de las derechas, la apocalipsis del PP o las agendas ocultas con cartas boca arriba de la ultraderecha. Los socialistas queremos protección para todos, pero no solo para el más fuerte o el más poderoso, como mandan sus idearios. Todos quiere decir todos. En esta ley se garantiza esa protección para los animales y para la protección cinegética, que está garantizada por la normativa vigente correspondiente. El Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, actúa siempre con responsabilidad en pro de la mejor convivencia y así garantizar una sociedad más justa. Una sociedad entendida en un todo, un conjunto interdependiente, conectado. Y por ello, los hogares, sean del medio rural, como el mío, siendo ciudadana, o como alcaldesa, en la gestión diaria de mi ayuntamiento
independientemente del medio rural o del medio urbano, 1 de cada 3 hogares, es lo mismo, esté en lo urbano o en lo rural, 1 de cada 3 hogares convive con una mascota, un animal, un ser vivo del que tenemos responsabilidades. Por lo tanto, esta norma, su equilibrio, el bienestar de los animales, es garantizar nuestro propio bienestar, ya que son los actores protagonistas de gran parte de los fenómenos y procesos que avalan unas condiciones adecuadas, ni solo, acentúele o no, para la biodiversidad, ni solo para el ecosistema, ni solo para nuestro medio ambiente, sino para garantizar la supervivencia del planeta, para garantizar, señorías, nuestra propia vida. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nassarre. Tiene la palabra la señora Araujo Morales. Buenos días, gracias, señora presidenta. Señorías de Vox, han hablado ustedes de armas de destrucción masiva. Ustedes sí que son un arma de destrucción masiva de los principios básicos de igualdad, de convivencia, de solidaridad, de justicia social, del decoro político. Pero ¿qué se va a esperar de ustedes, señorías de Vox? Esta ha sido una modificación legislativa que se podría calificar de la modificación legislativa del bulo. Y en el bulo incluimos al Partido Popular y a Vox. Lamentablemente, vista la intervención de hoy de la señoría de Ciudadanos, tenemos que incluir también a Ciudadanos. Y claro, ante los bulos lanzados solo quedan plantear 2 cuestiones. O lo hacen porque no se han leído la ley y las enmiendas ni han participado conscientemente del debate, lo que le dejaría en muy mal lugar, o mienten deliberadamente con el único ánimo de atacar a este Gobierno. Y miren, casi que con las 2 posibilidades que le planteo, me quedo con la segunda. A la par no se distinguen las mentiras de uno con las mentiras de otro. Han sido el engaño permanente. En primer lugar, se ha comentado aquí, el señor Espinosa de los Monteros llegó a decir que con esta ley se despenalizaba la zoofilia. Desde luego, señorías de Vox, no sé en qué estaba usted pensando el día que lo dijo. Pero la realidad es que lo que hasta ahora estaba penalizado era la explotación sexual de los animales cuando hay ánimo de lucro. Ahora se tipifica todos los actos sexuales con animales, señorías de Vox. Ha corrido como la pólvora otra propaganda de la derecha mediática, eso de que quien mate a una rata en su casa, hoy también lo ha dicho la señoría del Partido Popular, se puede enfrentar hasta 18 meses de prisión, haciendo además una interpretación torticera del término animal vertebrado y asumiendo que pueden matarse animales no domésticos sin seguir. Tranquilo, señorías, tranquilo, quedan muchos bulos, llevan mucho Silencio, tiempo, por favor. Llevan mucho tiempo lanzando bulos, tranquilo que queda mucho. Sin haberse leído ni siquiera las exenciones de la responsabilidad penal del Código Penal o las materias de salubridad, señoría del PP, parece mentira que salga usted y siga mintiendo una y otra vez en cada una de sus intervenciones. De hecho, han tenido que ser varios magistrados los que salgan a explicarlo con un ejemplo muy ilustrativo, que dice: si matas a un ciervo hay una regulación específica vinculada a la legislación sobre caza. Lo mismo ocurre con la normativa en materia de salubridad, que justifica que se pueda actuar en caso de una rata, pero siguen diciéndolo y siguen diciéndolo. Qué cierto es, señorías, que aunque nos llamen Homo sapiens, luego hay que demostrarlo, ¿verdad, señorías de Vox y del PP? Otro bulo más. Otro bulo, el de que se castiga el maltrato a una mascota más que a una persona. Señoría de Ciudadanos, ha puesto usted un ejemplo que fue lamentable y fue noticia en el día de ayer. No fue en Jaén, fue en la ciudad de Jerez, provincia a la que yo pertenezco. Y parece que no se ha leído la normativa, porque cuando se le aplica el tipo agravado se incrementa las penas cuando es en presencia de un menor o cuando hay ensañamiento, como hubo en el caso de ayer. Estos son casos reales producidos en nuestro país.
Me quedo sin tiempo. Podría andar mucho más tiempo intentando desmontar todos y cada uno de los bulos. Hoy quiero agradecer especialmente a todos los que han hecho aportaciones y al menos los que han intentado mostrar interés por aportar. Al resto le diría aquella frase que se le atribuyeron Señora a Lord Araujo, Byron, tiene usted que terminar, por favor. Sí, termino ya, señoría. Cuanto más conozco a algunos hombres, más quiero a mis perros. Gracias, señoría. Gracias, señor Araujo. Votamos en 3 minutos.